área de gestión de la importación y la exportación, en la cual, en compañía de los demás concursantes de esta área, el primer punto que vamos a tocar es qué son los Incoterms. Los Incoterms son una abreviatura internacional de Commercial Terms. Son un conjunto de reglas que establecen las obligaciones. Son un conjunto de reglas que establecen las obligaciones que en una compraventa internacional involucran tanto al comprador como al vendedor en aspectos relacionados con el suministro de la mercancía, las licencias, autorizaciones, el transporte, los fletes, los seguros y la documentación requerida para llevar a cabo el intercambio comercial. ¿Para qué sirven los Incoterms? Los Incoterms se usan para establecer definiciones estándar sobre cómo se van a repartir las responsabilidades, los gastos, los riesgos y los costos relacionados con el proceso de las exportaciones, desde el vendedor hasta el... Y gracias a los Incoterms que se concretan, reparto de los gastos, determinan hasta qué momento y lugar el vendedor asume los gastos ocasionados por el contrato de la compra y venta. Transmisión del riesgo, le permite al comprador conocer a partir de qué momento y lugar corre por su cuenta los riesgos que incurren la mercancía durante el viaje. El lugar donde se realizará la entrega de la mercancía. La entrega de la mercancía se puede realizar de manera directa o por medio de un intermediario transistor para que esto se aplique en un Incoterm que muestra el lugar donde el vendedor deposita la mercancía y donde el comprador la recogerá. Y los trámites aduaneros. En este punto, el vendedor debe encargarse de tener en orden los documentos requeridos para lograr la exportación. Muchas gracias. Buenas noches, cordial saludo, compañeros y tutora. Mi nombre es Delvis Barraza Marriaga. Estoy estudiante de la UNAD, estudio Administración de Empresa. En estos momentos me encuentro reforzando o realizando el curso de Gestión de la Importación y la Exportación. Y a continuación voy a compartir lo que es un poquito acerca de los Incoterms. Bueno, vemos que actualmente existen 11 tipos de Incoterms, de los cuales 7 se pueden aplicar a todo tipo de transporte, como lo podemos observar en este lugar. Tanto transporte marítimo como terrestre y aéreo. Y 4 de los Incoterms que solamente se pueden aplicar en los transportes marítimo y fluvial. Los Incoterms se caracterizan porque están codificados en 3 letras, las cuales normalmente se colocan en mayúscula. Entonces vemos que los Incoterms son como un acuerdo entre el vendedor y el exportador. Vemos que están, por ejemplo, el Incoterms codificado con las letras E, X, W, que quiere decir, traducido, quiere decir en fábrica. Entonces vemos a continuación, dice, las obligaciones del vendedor exportador son poner en disposición la mercancía del comprador en sus instalaciones o almacenes, liberándose de toda responsabilidad a partir de ese momento. Entonces, como decía anteriormente, los Incoterms son algo así como un tipo de acuerdo. También encontramos otros tipos de Incoterms, como podemos ver a continuación. El Incoterm CIP, que quiere decir transporte y seguro pagado hasta. Bueno, ese Incoterm dice, el vendedor es responsable de los gastos hasta la entrega en el destino, tales como gastos de origen, flete, transporte principal, despacho de exportación y la cobertura del seguro. Entonces también vemos el Incoterm codificado con la letra DAP, que traducido sería entrega en el lugar acordado. Y el Incoterm DPU, que quiere decir mercancía entregada y descargada en el lugar acordado. Vemos que con relación a este Incoterm, dice que el vendedor asume los riesgos y costes del origen,
embalaje, la carga y despacho de exportación, flete, descarga y entrega en el lugar designado. Es el único, es la única regla en Comterms donde el vendedor debe realizar las descargas en el destino. Bueno, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Diego Carrascal Flores. Pues dando continuación a la exposición del trabajo de los Inconter existentes, vemos que encontramos el Inconter DDP, el FAPS, el FOP, el CFR, el ZIP. Bueno, vemos que en el DDP el vendedor asume los riesgos y gastos por completo, desde el embalaje y flete, los despachos de exportación e importación, hasta la cobertura del seguro de la mercancía. Bueno, el comprador únicamente debe encargarse de recibir la mercancía. Esto es una ventaja en este Incoterm. En el FAPS, bueno, es una ventaja para el comprador. En el FAPS vemos que el vendedor asume los gastos como los trámites aduaneros hasta entregar la mercancía en el muelle de carga del puerto de origen. En este caso, el comprador administra la carga a bordo, como la estiva, flete y los gastos hasta la entrega en el lugar acordado, obviamente. En el FOB, vemos que el vendedor se responsabiliza por los gastos y riesgos, así como el despacho de exportación hasta que la mercancía se suba a bordo. En este caso, el comprador se debe encargar de contratar los medios de transporte, los trámites de importación, los costes de flete, descarga y entrega en el destino designado. Y también el seguro. Vemos que el CFR, el vendedor, asume todos los gastos hasta que la mercancía llegue al puerto, eh, incluyendo el transporte principal y los gastos de descarga. Para este caso, el comprador asume los riesgos en cuanto la mercancía está a bordo y durante su trayecto, y ocupándose de los trámites de importación y el transporte. En el SIP, el vendedor asume todos los gastos hasta la llegada al puerto asignado. Adicional a este, debe contratar el seguro, teniendo en cuenta que los riesgos son responsabilidad del comprador, por lo cual el comprador asume los riesgos durante el trayecto, los gastos de importación y medios de transporte. Bueno, aquí vemos la gráfica de lo que acabé de explicar anteriormente. Aquí vemos que el vendedor se hace cargo, el comprador y eso. También vemos que encontramos la cadena de distribución física internacional. ¿Qué es la cadena de distribución física internacional o DFI? Este es el proceso logístico que se desarrolla en torno a situar un producto en el mercado internacional, cumpliendo con los ítems negociados entre el vendedor y el comprador. De tal modo, esto permitirá transportar la mercancía en óptimas condiciones, dejándola en el lugar acordado, dependiendo del término de negociación utilizado entre el exportador e importador. Como lo mencioné anteriormente, depende de los incoterms que elijan. Su objetivo principal es reducir los tiempos, costos y un posible riesgo que se generen durante el trayecto de la mercancía desde el punto de salida hasta el punto de entrega de este. Bueno, y damos continuidad al siguiente compañero, el cual explicará a los actores. Muchas gracias. Mi nombre es Giancarlos Bedoya Díaz, estudiante de Administración de Empresas de la ciudad Sagún. Este es el curso de Gestión de la Importación y la Exportación, el cual voy a estar hablando actores de la distribución física internacional. Y aquí tenemos varios segmentos, según la propiedad de la mercancía: exportador, importador, consignante, consignatario. Aquí en segundo tenemos según el método de transporte que pueden utilizar para la exportación y la importación: porteador, armador,
agente general, agente marítimo, empresas estivas, aerolínea, navieras, empresas de transporte terrestres y empresas de transportes, las cuales o fluviales, según la distancia, según la destinación aduanera, agentes de aduana, terminales de alimentamiento, depósitos simples, almacenamiento, aduaneros y autorizados. Ahora aquí tenemos esto, según la gestión sobre la carga o descarga, operadores, autoridades aduaneras, autoridades sanitarias, expedidores, tarjedores, según almacenamiento de la mercancía, almacén aduanero, depósito aduanero, depósito temporal, terminal de carga, terminal de almacenamiento y almacenamiento fiscales, documentos empleados en el transporte internacional, aéreo, guía opera o outreach, marítimo, conocimiento de embarque, terrestre, carta porte terrestre, multimodal, comunicación de embarque y multimodal. Estos son los actores que influyen en la distribución física internacional. Componentes de la cadena de distribución física internacional. Preparación, embalaje y mercado de mercancías. Utilización, pertización de mercancía. Estos son todas las fases que se utilizan y que tienen que mantener para utilizar este proceso. Transporte. Se da en toda la cadena de distribución. Seguro de la carga. Póliza para la cobertura de riesgos. Documentación. Facturas, certificados, documentos de pago, orden de embarque, declaración de aduanas. Gestión y operación aduanera. Tanto para las exportaciones como para las importaciones, se tienen que tener todos estos requisitos. Gestión y operación bancaria, certificados bancarios, agentes corresponsales. Gestión de la distribución. Se considera la persona un operario y la administración de la empresa. Estos son todos los componentes de la cadena de distribución física que se tienen que mantener. Todos estos requisitos para uno poder hacer estos procesos. Aquí tenemos la referencia bibliográfica de todo este trabajo que pudimos realizar, basado en lo que hemos visto y la temática que nos dan en la biblioteca de nuestra universidad. Muchas gracias. Eso fue todo.